la luz otra vez y que el internet siga funcionando. Qué calor ustedes. Bueno, vamos a esperar que, vamos a ver, solo ustedes cuatro. En la clase anterior sí ingresaron todos los alumnos, sus compañeros. Hay como 2 compañeras que faltaron, pero sí estábamos la mayoría, licenciada. Les vamos a dar unos minutitos, ¿sí? En lo que se conecta. Muy bien. Bienvenida, Magdalena. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes son 9, creo, 7. Falta Alejandra y Kevin, ellos sí estuvieron conectados, solo Jocelyn e Irma no se pudieron conectar, pero los otros 2 compañeros sí. Vamos a esperar. Vamos a dar unos 2 minutos porque de pronto su internet, ¿no? Ahí está. Bienvenida, Alejandra, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando que se conecten sus otros compañeros. Alejandra, para empezar.
Buenas noches. Yo creo que ya no se van a conectar los demás compañeros. Kevin acá de avisar que ya no se va a conectar. Creo que se salió la licenciada, Silvia. Sí, ¿verdad? A la Liz se le fue la señal también. Ay, bueno. Irimita no se va a conectar, ¿verdad? No, me dijo que su mamita estaba mala. Ay, pobrecita. Ujú. Sí, pues. Y Kevin parece que no tuvo que salir, no se va a conectar. Jocelyn no estuvo. ¿Y Solo Jocelyn por somos qué no se nosotros. estaba conectando? A ver, fíjate, no me ha dicho nada. Pobrecita, cómo le cuesta también con la señal, ¿verdad? Sí, es que por donde vive también hay mucha montaña y con la montaña se pierden. A mí eso me pasa. Sí, sí, aquí conmigo también cuesta mucho porque hay una montaña que no me deja que entre la señal.
¿Terminaron sus tareas? No, No. que nos tuvieron bloqueado el portal. ¿Así? Como muchos hasta hoy pagamos. Ay, sí, es cierto. A mí también me costó pagar. Es que la Semana Santa se le olvidó a uno todo. Sí. Ahora la licenciada se le fue el internet. No se le escucha, licenciada. Ahora sí, ¿me escucho? Sí, licenciada. Parece que ya no se van a Ujú. conectar los demás compañeros. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces, la semana pasada iniciamos con la declaración del sindicado, ¿verdad? Que esto lo encontramos regulado en el artículo 81 del Código Procesal Penal, ¿sí? Entonces, acá vemos, ¿verdad?, que la declaración del sindicado, pues es la vía principal a través de la cual se ejercita la exigencia constitucional, pues de ser oído en el proceso, ¿verdad? Es la herramienta para ejercer su defensa en el proceso, como lo vemos en el artículo 12 constitucional. El artículo 12 constitucional pues establece, ¿verdad?, el derecho de defensa, que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, ¿sí? Entonces, acá vemos esto, que este mandato, ¿verdad?, constitucional. Entonces, vimos que hay tres aspectos importantes, ¿verdad? Que es ligar a proceso, prisión preventiva o el plazo de investigación, ¿verdad? Los tres aspectos importantes acá son ligar a proceso, prisión preventiva y el plazo de investigación. Entonces, vimos, ¿verdad?, en la semana pasada que antes de entrar de lleno al artículo 81, pues íbamos a ver las reglas, ¿verdad? Las reglas de la primera declaración. Entonces tenemos, en primer lugar,
El artículo 87 establece respecto a la oportunidad y autoridad competente. ¿Sí? Vemos acá en el artículo 87 que si el sindicado hubiere sido aprendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso para que declare en su presencia dentro del plazo de 24 horas a contar desde su aprehensión. ¿Sí? Entonces el juez proveerá pues los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor, ¿verdad? Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiera el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el debate nos dice, ¿verdad?, que la declaración se recibirá en la oportunidad y en forma prevista por este código. El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca solo como un procedimiento dilatorio o perturbador. También vemos que durante el proceso, pues, el sindicado podrá Un informar. poquito lejos. ¿Qué manda? Se le escucha un poquito lejos. Ustedes me dicen ahí, el imputado Ahí, podrá, ahí. ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que el imputado podrá, pues, declarar cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, su declaración sea pertinente y no lo haga solo como para retrasar, ¿verdad? O dilatar el procedimiento. Entonces, durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver, ¿verdad?, que cuando si él fuere aprendido, ¿verdad? Pero vamos a ver también que los agentes de la PNC, dijimos, ¿verdad?, que tienen 6 horas para poner a disposición al detenido, ¿verdad? Al momento que lo aprendieron, pues tiene 24 horas para declarar, o sea, para presentarse a la primera declaración. Entonces, acá me recuerdo, no sé si les dije que nos íbamos al artículo 9 constitucional. ¿Sí? El artículo 9 constitucional establece respecto al interrogatorio a detenidos o presos. Entonces establece que las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos y que esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. ¿Ante qué juez dijimos que tenía que ser? ¿Recuerdan ante qué juez dijimos? De primera instancia, licenciada. Muy bien, ante juez de primera instancia, ¿verdad? Ahí les dije que en la Constitución le sacaran una flechita y anotaran juez de primera instancia. ¿Sí? Y acá en este artículo también les dije que anotaran el artículo 87 en el artículo 9 y el 87. Que le anoten en esa línea donde dice dentro de un plazo que no exceda 24 horas. Ve el artículo 87 del Código Procesal Penal. Luego entonces tenemos pues que también hay limitaciones, ¿verdad? Para este interrogatorio. ¿Cuáles son esas limitaciones? Jóvenes, ustedes, ¿alguno de ustedes sabe cuáles son esas limitaciones? Esas limitaciones a los derechos constitucionales serían. El interrogatorio de detenidos o presos es un derecho constitucional, ¿verdad? Pero ¿existirá alguna limitación de esos derechos constitucionales? Sí, licenciada, tiene que haber limitaciones. Por ejemplo, si tiene que tener la asesoría o de un abogado, tiene que ser en el idioma que ellos hablan, pues, por ejemplo, si fuera una persona indígena. Ahí estamos hablando de los derechos que ellos tienen. Una limitación, yo les estoy preguntando, mire, pues, que el interrogatorio de detenidos y presos
es un derecho constitucional, pero a este derecho constitucional, ¿habrá alguna limitación de estos derechos constitucionales? No puede haber limitaciones, licenciada. ¿Será que no? Y si, por ejemplo, estuviéramos en estado de calamidad pública, no se podría limitar ese derecho, Sí, licenciada. sí, ¿verdad? O que hubiera una invasión de territorio, También. sí, ¿verdad? Entonces, vámonos al artículo 138 constitucional. Y ahí a ese artículo 9 anótenle, ver 138. Entonces establece el artículo 138 las limitaciones a los derechos constitucionales. ¿Sí? Recordemos que un derecho constitucional es el derecho de defensa, el interrogatorio a detenidos, ¿verdad? La detención legal. Estos son derechos constitucionales, pero existen limitaciones a estos derechos constitucionales. ¿Cuáles son? Establece el artículo 138. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, anoten ahí, número 1, invasión del territorio. Número 2, perturbación grave de la paz, y subrayado en amarillo también. Número 3, actividades contra la seguridad del Estado. O número 4, calamidad pública. ¿En dónde están esos cuatro, Lee? En el artículo 138 constitucional. Recordemos que todos los derechos que están acá inmersos en la Constitución son derechos constitucionales que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, ¿sí? Entonces, de ahí que viene esta limitación a estos derechos constitucionales, ¿verdad? El número 1 dijimos que es la invasión del territorio. Número 2, perturbación grave de la paz. Número 3, actividades contra la seguridad del Estado. Y número 4, calamidad pública. Entonces, podrán cesar la plena vigencia de los derechos a los que se refieren los artículos 5, libertad de acción; 6, detención legal; 9, interrogatorio a detenidos o presos; 26, derecho de asilo; 33, primer párrafo. El 33, primer párrafo, establece el derecho de reunión y manifestación. ¿Sí? El artículo 35, segundo párrafo. El artículo 35, segundo párrafo, establece que la libertad de emisión del pensamiento, ¿verdad? Quien en uso de esa libertad faltar el respeto a la vida privada, a la moral, será responsable conforme a la ley. ¿Sí? El artículo 38 y el artículo 38, el segundo párrafo del artículo 38, que sería la tenencia y portación de armas, ¿verdad? Que se reconoce el derecho a portación de armas regulado por la ley. ¿Sí? Y el artículo 116, segundo párrafo. 116, segundo párrafo. Que establece la regulación de la huelga para los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, ¿verdad? Entonces, estos
derechos constitucionales que establece el artículo 138 van a tener limitación, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, cuando existe una invasión de territorio o perturbación grave de paz o actividades contra la seguridad del Estado o bien calamidad pública, ¿sí? Entonces, a Sí, lo los que, puede repetir, disculpe. sí, claro. Número 1, invasión del territorio. ¿Ah? Número 2, perturbación grave de la paz. Número 3, actividades contra la seguridad del Estado. Y número 4, calamidad pública. Y esos, en calamidad pública. ¿Qué manda? Esos son, ¿cómo le puedo poner que son esos cuatro? Estas son limitaciones a los derechos constitucionales. Ay, ¿Limitaciones de qué, perdón, Lick? A los derechos constitucionales. Porque estamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero la licenciada, ¿por qué nos dice esto? Bueno, porque estamos viendo que el artículo 9 establece, ¿verdad? Primero que nada, el derecho de defensa que está en el artículo 12. Luego también establece, ¿verdad? El código que el interrogatorio a detenidos o presos, ¿verdad? Que las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos, ¿verdad? ¿Cuándo se deberá hacer esta diligencia? Bueno, se deberá practicar dentro de un plazo de 24, que no exceda, perdón, de 24 horas ante el juez de primera instancia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, existe un estado de calamidad? Entonces, se van a ver limitados esos derechos constitucionales, según lo establece el artículo 138 constitucional. Y uno de estos derechos constitucionales que se limita sería el interrogatorio a los detenidos o presos, ¿verdad? Que está dentro de este artículo 138 y que se encaja dentro de este artículo que es mandato constitucional, ¿verdad? O sea, dice, se va a limitar estos derechos constitucionales cuando eh, se diera la invasión de territorio, la perturbación grave de paz, o la actividad o actividades en contra de la seguridad del Estado o calamidad pública. Entonces, estos artículos que menciona el artículo 138, o sea, estos que están inmersos dentro del artículo 138 constitucional, van a tener limitaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al ocurrir cualquiera de estos casos que se indica, ¿verdad? Entonces, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público, ¿verdad? En el estado de prevención vemos que no será necesaria esta formalidad. Entonces, ¿qué es lo que deberá especificar el decreto? Número 1, los motivos que lo justifiquen. Número 2, los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud. ¿Sí? Número 3, el territorio que afecte. Y número 4, el tiempo que durará la vigencia. ¿Sí? Además también de que lo tiene que, pues, en el propio decreto, ¿verdad? También se convocará al Congreso de la República para que dentro del plazo de 3 días o dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe, ¿verdad? En este caso, pues, el que el Congreso esté reunido, pues deberá conocerlo inmediatamente. ¿Está? Esto es respecto a la cuestión, ¿verdad? Que les decía yo, ¿será que se podrá, tendrá alguna limitación estos derechos constitucionales? Entonces, por acá vemos que sí, ¿verdad? Esto podría ser una pregunta de examen privado. Mira, ¿usted cree que existirá alguna limitación para una limitación al derecho constitucional del interrogatorio de los detenidos o presos? Que ustedes se queden así, que los agarren. Ah, ahorita ya van a saber ustedes, no, sí, sí existe una limitación. Por ejemplo,
los que están, las limitaciones que están señaladas en el artículo 138. Número 1 puede ser la invasión de territorio, o ya sea la perturbación grave de paz, o las actividades en contra del Estado, o que estemos en un estado de calamidad. Muy bien, continuemos, ¿verdad? Luego entonces tenemos que, vemos el artículo 9, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos al artículo 81. El artículo 81, pues acá vamos a ver en este artículo la primera declaración, ¿sí? Acá en la primera declaración del sindicado, pues vamos a ver al iniciar, que al iniciar la audiencia oral, el juez, en primer lugar, le explicará al sindicado, ¿verdad? Con palabras sencillas y claras, el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. Entonces, ahí en su artículo 81, anótenlo. Después de donde dice, al iniciar la audiencia oral, el juez, número 1, explicará al sindicado, número 1, y subraya en amarillo, explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten. Ese sería el número 2, No. ¿no? Ay, perdón, sí. De la misma manera, número 2, le informará los derechos fundamentales. Informará los derechos fundamentales que le asisten. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Es el derecho que tiene, ¿verdad?, de abstenerse de declarar. ¿Puede o no puede declarar? ¿Sí? Número 3, sigue ahí adelantito que dice, le advertirá también que puede abstenerse de declarar. Le advertirá también que Miss, puede perdón, Lick, la número 1 es al iniciar, ¿verdad? La audiencia. no. La número 1 empieza, el juez explicará al sindicado con palabras Muy bien. sencillas, por eso les digo subrayo, el juez explicará al Ajá. sindicado con palabras Y sencillas la 2, y el objeto que forman, y el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. Número 2, informará los derechos fundamentales que le asisten. muy bien. Gracias, Lick. Por nada. La número 3, advertirá también que puede abstenerse de declarar. Advertirá también que puede abstenerse a declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Ese es el número 3. El número 4 lo encontramos. Le pedirá que proporcione su nombre completo. Adelantito dice así mismo. Le pedirá, número 4, le pedirá que proporcione su nombre completo. Edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia, y si fuera el caso, pues le preguntará, ¿verdad? Si le responde, si por ejemplo le dice que su estado civil es casado, entonces, bueno, le preguntará el nombre del cónyuge, el nombre de sus hijos y de las personas con quien vive, de cuántas personas dependen de él o que estén bajo su guarda y custodia.
Aquí, ¿verdad? Va a ser el momento en el que el juez pues le va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, su DPI, su número de QUI, dónde vive, ¿verdad? ¿Cuál es su profesión, cuál es su estado civil? O sea, todas esas preguntas que puedan individualizar a la persona, ¿verdad? En el caso que le dijera, pues yo soy unido, entonces, ¿qué le está queriendo decir? Bueno, convive con una persona, tiene conviviente. ¿Quién es su conviviente? ¿Cómo se llama? ¿Tienen hijos? Menores de edad o ya son mayores de edad. Le va a preguntar el juez, ¿verdad? Si de pronto, pues, le dicen algún apodo, ¿sí? Eh, si de pronto dijera, mire, fíjese que sí, yo estaba casado, pero me divorcié. O sea, todas esas circunstancias se las tiene que preguntar el juez, ¿verdad? Dependiendo que le diga, pues, cuál es su estado civil, ¿verdad? Entonces, acá en esto, pues el juez va a tratar de individualizar, porque no es lo mismo que, por ejemplo, le pida sus datos generales a alguno de ustedes, ¿verdad? Solo por pedir a que tenga que individualizar a la persona, que tenga que saber más de esta persona, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber un homónimo, ¿verdad? Pero no van a haber, puede haber un homónimo, pero el cónyuge va a ser diferente, ¿verdad? O puede ser que tenga hijos y no tenga cónyuge, o alguna, más de alguna cuestión. Por eso es que se tiene que preguntar todo esto, ¿sí? Luego entonces vamos a ver que pues la primera declaración la hemos desarrollado entonces en el artículo 81, 87, 81, 87, 81, 87 y 97. Luego vamos a ver por qué. El 82 también es parte de. Bueno, entonces vamos a ver acá que la primera declaración, todos han visto, ¿verdad? En la televisión, cuando llevan a alguna persona ahí con grilletes, ¿verdad? Que los periodistas le toman foto porque para cubrir la noticia, ¿verdad? Y empiezan a indagar cuál es la cuestión. Entonces, se da la situación, ¿verdad? De que va la persona, ¿verdad? El sindicado a su primera declaración. Entonces, vamos a ver que la primera declaración, pues, es un acto procesal mediante el cual el Ministerio Público ya tiene en su investigación preliminar los indicios racionales y suficientes para poder ligar a una persona a proceso penal. ¿Sí? Entonces, hay que evacuar el principio constitucional de que una persona debe ser citada, oída y vencida en juicio. ¿Sí? Eso es uno de los primeros actos procesales que se tratan de ventilar, ¿verdad? Este principio constitucional, ¿sí? Como lo hace, ¿cómo es que lo hacen, verdad? Pues primero, pues existe esta figura constitucional de la citación, ¿verdad? Y si la persona no llega, entonces están las medidas de coerción, ¿sí? ¿Dónde encontramos ese principio constitucional? ¿Usted? Licenciada, disculpe, antes de pasar a otro artículo, en el artículo 81 estaba leyendo que hay otro inciso, sería el número, tal vez el número quinto, donde dice instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir. En el artículo 81, En el 81. ¿sí? Llegamos al punto y aparte en bajo los hijos, ¿verdad? Las personas que viven con él y quienes dependen de él o que estén bajo su guarda y custodia, ¿verdad? Exacto. Después Luego, el el otro segundo párrafo establece, en las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre él. ¿A eso se refiere usted? sí, ese sería No, ese sería el como número paso, 5. no, el paso quinto lo vamos a encontrar en el artículo 82. Ah, bueno, gracias, Ajá, licenciada. por- Luego entonces, les digo, ¿verdad? Que este derecho constitucional o el principio constitucional de que nadie podrá ser pues condenado, ¿verdad? Sin haber sido
citado, oído y vencido en proceso, ¿verdad? Ante juez. ¿Dónde encontramos este principio constitucional? En el artículo 12, derecho de defensa, licenciada, Bien, ¿sí? Por favor, ¿lo ¿le leo? podemos dar lectura? Sí. Por Dice, favor. la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido. Muy bien. Entonces vemos ahí, Ni- por favor, subrayen en amarillo. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. ¿Qué manda Magdalena? es que no terminé. Dice, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muy bien. Entonces, por favor, en amarillo únicamente lo que yo les dije, ¿sí? Que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, primero se le tiene que citar, ¿verdad? Se le tiene que escuchar y luego entonces, pues se le lleva el proceso, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿verdad? Que es un acto procesal mediante el cual, pues ya el Ministerio Público eh, tiene, ¿verdad? En su investigación preliminar los indicios racionales y suficientes para ligar a proceso penal a una persona. Entonces hay que, lo que dijimos, evacuamos el principio constitucional de que la persona debe ser citada, oída y vencida en juicio, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo con esto, ¿verdad? Con la citación. Como les decía, si otra cosa es que la persona no llegue, entonces para eso están las medidas de coerción, ¿está? Luego, Se fue la ley. Sí. Parece que sí. bueno, disculpen, joven. Estamos de vuelta. Entonces, debemos recordar que siempre, siempre para que el sindicado, ¿verdad? Asista a una primera declaración, pues siempre se debe, pues ya tener los elementos suficientes, se deben de tener pruebas, ¿verdad? Porque si no, pues el sindicado iría solamente con una, por así decirlo, con una historia que contar, ¿verdad? Luego entonces tendríamos el artículo 82. En el artículo 82 tenemos que en este momento, en el primer numeral, ese sería el paso número 5. El primer numeral. En el primero. Acá el juez va a intimar, ¿verdad? El juez va a conceder, perdón, la palabra al fiscal para que intimide los hechos al sindicado. ¿Por qué le denominamos sindicado en esta etapa a la persona, al delincuente? ¿Recuerdan eso?
¿Cuál era la pregunta, licenciada? ¿Por qué en esta parte, en la primera declaración, se le llama sindicado al delincuente? ¿Por qué no condenado? Todavía no se le ha aprobado nada ni se le ha puesto algún cargo. Muy bien. Entonces se le denomina sindicado. ¿Por qué? Porque solamente, ahorita solo se le está señalando de haber cometido un hecho delictuoso, ¿verdad? ¿Dónde encontramos regulado esto, jóvenes? Las denominaciones del sindicado, imputado, condenado. ¿Y con qué otro nombre se le conoce al sindicado? Imputado también. Muy bien. ¿Con qué otro nombre? Ya ven lo importante de saber esto ustedes. Regresemos 11 artículos. En el 70, licenciada. ¿Manda? En el 70, denominación. Así es, denominación. Por favor, démosle lectura. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Muy bien. Entonces va a ser condenado en el momento en que se dicte sentencia y la sentencia sea condenatoria y esté firme. En ese momento va a ser condenado. Pero mientras tanto, ahorita en la primera declaración le van a denominar sindicado, o bien imputado, procesado o acusado. ¿Sí? Entonces ahí anótenle ahí donde dice el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. Ahí donde dice sindicado, acá sáquenle una flechita, mire, y anótenle ahí ver 70, ¿sí? El artículo 70. También podrían anotarle ahí imputado, procesado o acusado. Entonces acá estamos viendo, ¿verdad? El número 5 que sería que el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, ¿sí? Con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que esta persona violó cometió un hecho delictivo, el cual pues por la cual tendrá un castigo, ¿sí? Ahora vámonos al punto número 6. El punto número 6 lo encontraríamos en el numeral 2 del artículo 82. ¿Qué numeral dijo, licenciada? Disculpe. El numeral 2 sería el número Paso 6. 6, sí, de la declaración del sindicato. Entonces recordemos, ¿verdad? Que antes de ligar a proceso a una persona, se le denomina imputado. Es decir, a quien cometió el hecho delictivo. Antes de ligarlo a proceso, le vamos a denominar
imputado. ¿Sí? Bueno, luego entonces en el paso 6 que establece el segundo numeral del 82, vemos que si el sindicado aceptara declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Ahí, por favor, le colocan el número 6. Lo que pueden hacer es que, por ejemplo, como acá está el artículo 81, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir colocando pasos, ¿verdad? Para la declaración. Lo pueden anotar así para que, como si se dan cuenta, hay varios pasos que tenemos ahí. Entonces, dentro del código hay varios pasos. Entonces, para que ustedes no se pierdan, con un color específico de lapicero, pueden anotar pasos que se siguen para la declaración del sindicato, por ejemplo, o con lápiz. Número 1, ya dijimos en el artículo 81, encontramos los 4 primeros pasos. Número 1, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas, claras, el objeto y forma de que se desarrolle el acto procesal. Número 2, informará los hechos, los derechos fundamentales que le asisten. Número 3, advertirá también que pueden abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Número 4, le pedirán que proporcione su nombre completo e identificación, ¿sí? Número 5, numeral 1 del artículo 82. Número 6, numeral 2 del artículo 82. ¿Sí? Entonces, acá vemos que Esa es la primera declaración, ¿verdad? esta es la primera declaración. Por eso es que les digo que ahí, acá donde dice declaración del sindicato, aquí arribita ustedes le pueden anotar pasos de la primera declaración. ¿Sí? Como les digo, lo pueden hacer con un color diferente de lapicero y van enumerando. Número 1, 2, 3, 4 lo encontramos en el artículo 81. 5, paso 5 lo encontramos en el artículo 82, numeral 1. Paso 6, artículo 82, numeral 2. Acá vamos a ver que cuando la persona, declara, ¿verdad? Acepta declarar, recordemos que no es solamente de que, mire, pase adelante y usted vamos a escuchar su declaración, no, sino que esta persona se va a someter a un interrogatorio legal, ¿sí? Entonces, acá nos vamos al numeral 3 y por favor, quiero que subraye en color de plazo donde dice después de declarar. En el numeral 3 con color de plazo, es decir, color naranja, después de declarar. Ahí sería el séptimo paso. Entonces vemos acá que el paso número 7 establece que después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal. No debe, sino puede. Es decir, es una opción, es opcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le da la opción de declarar o no. O sea, puede decir, está bien, voy a declarar, así como también puede decir, no voy a declarar. Entonces se le está dando esa opción. ¿Sí? Recordemos que
la declaración nunca se va a probar, no, nunca se va a tener como un medio de prueba, ¿verdad? Sino que como un medio de descargo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta declaración del sindicato va a ser sometida al interrogatorio, ¿verdad? Aquí vamos, aquí, ¿verdad? Le van a increpar a él que por qué cometió el delito, eh, para qué lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, ¿verdad? Luego entonces, el siguiente numeral es el número 4, ¿verdad? Ahí sería el número 8. Ahí entonces le anotaríamos número 8. Entonces acá vamos a ver que el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que se demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso debiendo resolverse en forma inmediata. ¿Qué pasaría si la persona no quisiera declarar? ¿Creen ustedes que tendríamos el paso número 7 o no lo tendríamos? Nos iríamos de una vez al paso 8, que sería el numeral cuarto del 82. Yo diría que no hay paso 7. No, ¿verdad? No habría paso 7. ¿Por qué? Porque si el sindicato no acepta declarar, entonces no se va al interrogatorio, se omite ese paso. Pero si el sindicato acepta declarar, entonces este paso lleva al interrogatorio, ¿verdad? Al paso 7. Existe el paso 7 cuando el sindicato acepta declarar. Pero si no acepta declarar, entonces el paso 7 se omite y nos vamos directo al paso 8, que sería el numeral cuarto, ¿verdad? En el que el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten, ¿verdad? Sobre la posibilidad de ligarlo a proceso o no, ¿verdad? Luego tendríamos el paso siguiente, ¿verdad? Que sería en el numeral 5. Paso 9. Paso 9. Bueno, entonces aquí en el paso 9, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver de forma inmediata. ¿Sí? Luego tendríamos acá la... Compañeros, ahí está la licenciada. No,
¿Será que va a regresar la LIC? No se sabe ustedes. De plano se le fue el internet. Y Pero nadie tiene su número. ¿Cómo? Nadie tiene su número. Voy a ver, permití. Jenny. Jenny, ¿me escuchas? ¿Sí? Es el 5406 4059. 5406-4059. Ajá. Va, le voy a escribir. Bye. ¿Será que le llamo? Porque no tiene registro de WhatsApp. Llamara, de repente contesta. Va. Edna Morales se llama la licenciada. No entra la llamada. No, ¿verdad? No. Bueno. Entonces ya se terminó la clase. Silvia, ese tu número estaba malo, me acuerdo yo. Será.
Sí, porque yo la llamé para el día del examen que nos lo hicieron y era otro número. Uy, ¿será posible? Es un número el que es la diferencia. ¿Así? Voy a Sí. revisar. Tú no puedes llamarla Oscar. Es que no me acuerdo, como no le grabé el nombre. Sí, yo tengo aquí 5406-4059. Y hay un 79, yo creo que el 79 es. Ah, Sí, debe ser el 79. sí, Porque ¿verdad? como este no me contestó y en el 79 sí. Ya. No, ¿cuánto le falta? Como una media hora. Escucho un ruido feo abajo y no sé qué es. ¿Está abierto todo o no? Ahorita no. Debe ser la salida. Dentro de la casa. Sí. ¿Cómo? Si no están abiertas las puertas, que se pueden entrar. Está cerrado. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Sí, mamá. Sí, compañera. Acabo de hablar con la licenciada, dice que hasta aquí vamos a dejar la clase porque se fue la luz en su casa y solamente tiene 5 de carga. Ah, El próximo bueno. sábado nos va a reponer